Vamos a arrancar con el de hoy. Ariel, buenos días. De nuestra parte ya está todo ok para arrancar cuando quieras. Muchas gracias, Leo. Buen día, grupo. El comienzo de jueves para todos. Hoy tenemos un día bastante interesante, más que nada porque se está dando la continuidad de muchas de las variables que estuvimos analizando durante estas últimas 2 semanas. Se dio un movimiento interesante de reversión durante el día de ayer, con lo que parece importante que pongamos todo eso en perspectiva. Como ya sabe, al menos lo que fuimos cubriendo durante todos los spots de esta semana, el evento al que llegamos durante el día de ayer, un evento muy importante que movió mucho al mercado, ¿sí? Movió a los precios, logró generar cambios de tendencia, fue el curso de Trump. Más que lo que dijo Trump durante la tarde de ayer, fue lo que no dijo, lo que sorprendió al mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Repetir algo que repetimos varias veces, pero que no es por el simple hecho de repetir, sino dejar en claro, ¿no?, qué más que afecta al mercado, y es la expectativa que cargó en los últimos meses sobre todas las propuestas de Trump. Léase un escenario a través del índice Standard & Poor's subiendo con la expectativa de que las nuevas políticas de Trump generan crecimiento, generan inflación. Dólar fortaleciéndose también a raíz de que ese crecimiento esperado y esa inflación esperada obligará a la Reserva Federal a incrementar las tasas a un ritmo mayor. Eso se gestó sobre la expectativa de Trump, ¿sí?, de que pudiera incrementar el gasto público a través de obras de infraestructura, de que rajara los impuestos y que tomara una política exterior un tanto más proteccionista, repatriar capitales, ¿sí?, en fin, un combo de medidas, ¿sí?, hacer como varias veces dicen la gran América en Estados Unidos. La cuestión es que en el discurso ayer no tocó para nada eso, se centró en hablar de Rusia, en hablar de México, y el mercado empezó a dar, ¿sí?, y con esa duda empieza a rever todo ese impulso que tomaron los precios, todo lo que los precios fueron descontando simplemente en base a una expectativa que, vuelvo a decir, ayer perdió impulso. ¿Cuál? Creo que ayer se dio un cambio bastante importante, ¿sí?, todavía trabajando un terreno de expectativa. Generalmente con acontecimientos políticos tiene esta particularidad, ¿sí?, no acontecimientos económicos concretos, sino que se van dando de la mano de discursos políticos, ¿sí? Lo que dije ayer lo puedo resaltar o remarcar en un nuevo discurso y generar el efecto opuesto. Sin embargo, lo que tenemos hasta hoy, en base al curso de ayer, es un mercado que quedó decepcionado y que en lo personal creo que va a empezar a ajustar esas expectativas de los meses anteriores. En este caso, me parece importante que veamos dónde gestaron esas expectativas, ¿sí?, y cuáles podrían llegar a ser los activos que mayor impacto tengan a la hora de desarmarlo. Yo les decía ayer por la mañana, les resaltaba en el calendario económico que dentro de todos los activos el índice de Standard & Poor's puede ser uno de los que más impactos sufra. Hasta el momento, todos los movimientos que hubieron ayer fue muy poco lo que se percibió. La realidad es que si miramos el precio, todavía el índice de Standard & Poor's no hizo nada. Sin embargo, me gustaría estar atento porque creo que si logra hacer algún traspié, si logra quebrar algún nivel, podría estar a advertir varios meses de eso. Ahora lo vamos a tratar de forma más concreta y en detalle. Vamos a partir del análisis que hacemos actualmente. Vamos a ver qué es lo que sucedió con el dólar, con el índice dólar. No solamente le está transcurriendo y cómo queda el escenario para el día de hoy y quizá planteado para adelante también, sino cuáles fueron las señales, ¿sí?, que estuvimos analizando. Voy a resaltar lo que analizamos durante esta semana. ¿Sí? Acá tenemos el nivel de 103,50, recuerden, lo vuelvo a repetir, una zona de resistencias que a medida que se mantengan, puedo decir que considero
puede ponerle presión al dólar y con esto todo el impacto que viene, ¿sí? como consecuencia. Has hablado que desde ese nivel de 103,50 hacia zona de 101 aproximadamente, 101.50, se generó un movimiento de caída muy fuerte la semana pasada, que lo consideramos como un impulso. Luego empezó a gestarse estos tres movimientos, y acá está lo importante desde lo técnico, esto es lo que fuimos cubriendo durante el día de ayer. Fíjense, esos tres movimientos terminaron finalmente siendo esos tres movimientos que estábamos anticipando, que estábamos siguiendo, y por ende terminaron siendo una corrección. En esa zona alrededor de 102,50, esos tres movimientos representaron aproximadamente un ajuste del 62% de la caída previa. Quiere decir que esa línea roja, ¿sí?, que tuvo esa fuerza, esa linealidad de caída, luego fue contrarrestada por un movimiento de rebote, realmente no llegó a retroceder el 100%. ¿Qué quiere decir? El movimiento verde no llegó a retroceder hasta 103,50. Por lo hecho hubiera sido un retroceso del 100%. Retrocedió solo el 62%. Y ese solo 62% es bastante, ya que es un bastante maduro. Cuando estamos en presencia de ajuste del 62% y más bajo la forma en que se dio en estos tres movimientos, es presumir que si finalmente se termina concretando el ajuste, que fue lo que se dio, podría darle a toda esa suba y una continuidad, ¿sí?, al movimiento impulso siguiente. Esto es lo que vimos ayer, lo que nos permitió durante la mañana anticipar un poco el movimiento posterior del dólar, ¿sí?, y quedar en el curso en donde estamos ahora. Adelante yo pienso que esta estructura todavía tiene más, ¿sí?, hay que ver simplemente esto. Yo creo que ahora que he planteado, ¿sí?, arrancamos el día jueves con un escenario short dólar en desarrollo, no descarto que esto tenga algún tipo de ajuste. Fíjense que el movimiento que estamos viendo ahora también fue muy lineal, ¿sí?, con lo cual ajustes intermedios serían naturales, ¿sí? La medida que no se supere el nivel ahora de 102,50, un escalón más abajo, que es aproximadamente donde parte esta nueva onda de ida, hasta que eso no suceda, todavía podemos seguir hablando de escenario short. Mientras, y lo que queda para hacer durante estos días, es la continuidad de este escenario short. Así como plantearía entonces que el mercado para el día de hoy, y también a medida que este escenario se mantenga hacia adelante. La importancia de esto, vuelvo a decir, no es solo para el índice dólar, sino como la mayor sabe, las repercusiones que tiene esto. ¿Sí? Sabemos que cuando analizamos otras monedas las cruzamos con el dólar, si el dólar lo estamos viendo, eso le va a dar impulso a las demás monedas, con lo cual lo estamos cruzando. Lo mismo con los commodities. Recuerden que la mayoría de los commodities están expresados en dólares, ¿sí?, con lo cual también se está dando una suerte de intercambio de dólar por el commodity. Piensen ustedes cuando analizan, por ejemplo, petróleo. Si el petróleo que ahora cotiza alrededor de $53. Si ustedes compran, si visualicen esta situación, si ustedes compraran un barril de petróleo, ¿qué estarían haciendo? Está recibiendo el barril y está entregando $53. Se desprenden de dólares con activo que les ingresa. Con lo cual lo pueden analizar de la misma forma que las monedas. Si lo están entregando ustedes son los dólares. Si empieza a depreciar, ¿sí?, eso va a fortalecer, ¿sí?, lo que ustedes están recibiendo. Caso contrario, si ustedes entregan dólares para tener barril y esos dólares, en lugar de depreciarse, como es el caso, se empieza a apreciar, va a tener, sí, una suerte negativa en ese intercambio. Por lo tanto, todo lo que cruce contra el dólar va a estar afectado, ¿sí?, por el comportamiento de esta moneda, es decir, el efecto monetario. Entonces, bueno, vamos a partir, ¿sí?, voy a repetir, de este escenario short, y desde acá vamos a armar todo lo demás. Hay otro activo muy importante y que también nos ayudó mucho, ¿sí?, a poder realizar una posible reversión en el dólar, y es el bono de Estados Unidos. Generalmente nos analizamos dos bonos de Estados Unidos, ¿sí?, o mejor dicho, bonos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos.
el bono de 2 años y el bono de 10 años. Recuerden que hay un montón de bonos, ¿sí?, emitidos por el Tesoro a diferentes vencimientos, ¿sí?, 3 años, incluso bonos a largo plazo hasta 30 años. Sin embargo, el bono de 10 años, sí, que es el que yo tengo ahora en pantalla, que lo pueden encontrar con el símbolo ZNC1, en realidad van a ver la serie continua. El bono de 10 años es el bono más operado, ¿sí? Generalmente cuando uno quiere el comportamiento de bonos relativo a otros países, suele tomar para cada uno de los países el bono de 10 años, y esa es la referencia, ese es el benchmark. Entonces, el bono también está mostrando un comportamiento muy interesante, y es por ese motivo que regularmente de las últimas semanas lo estuvimos mostrando, ¿sí?, lo estuvimos analizando. Siguiente, fíjense desde dónde parto con este análisis. Estoy parando del año 1980. Lo que veo a continuación es simplemente la suba que tuvo el precio de este bono, ¿sí? Recuerden la importante relación entre el precio del bono y las tasas de interés, ¿sí?, del país sobre el cual depende este bono. En el caso de, vuelvo a repetir, el bono del Tesoro de Estados Unidos tiene una relación inversa con la tasa de interés de Estados Unidos. Cuando el bono, ustedes ven que el precio del bono está subiendo, corresponde con una tasa de interés que fue bajando. De hecho, así fue el caso para Estados Unidos desde el 80 a hoy. La tasa en el 80 de Estados Unidos estaba cerca del 20%, en ese momento había un escenario altamente inflacionario y de ahí gradualmente fue bajando hasta los niveles que lo vemos hoy, ¿sí? 0,75%, pasando antes de esto por 0,25%, ¿sí?, antes de que comenzaran estas dos últimas subas que vimos. Es importante que entendamos esta relación inversa entre el precio del bono y la tasa de Estados Unidos. De ahí que cuando el mercado empieza a anticipar hacia adelante una suba de las tasas de interés, lo que hace es que se desprendan de los bonos, ya que hay una relación inversa, sube tasa de interés, baja precio. Y eso que vimos en la última parte, ¿sí?, de acá en adelante. Ese cuadro que yo les estoy mostrando del año 2012 a la fecha. Y ahora ya voy a saltarlo. Así como está esa imagen, lo que me interesa capturar es la línea de tendencia que actúa como línea de soporte, ¿sí?, y que está muy cerca de la zona actual. Si no pasa estrictamente por ese nivel, todavía le queda un poco más. Me parece que es la zona más importante que veamos para analizar el comportamiento de los bonos. Vuelvo a decir, no solo el bono del año, que es el más representativo de Estados Unidos, sino que estamos tomando el bono más importante del mundo. Cada vez que se habla en el mundo de tasas libres de riesgo, se está hablando de este bono, con lo cual me parece ultra importante, al menos una vez por semana, repasar esta estructura técnica. Los puntos voy a resaltar acá. El punto más importante para mí, o uno de los más importantes, es ver la línea de soporte, ¿sí?, a través de la línea de tendencia, esta que estamos mostrando acá. ¿Sí? No si se sostiene o no, así como está, se está sosteniendo. Tenemos todavía el precio arriba de esa línea. Si logra sostener, ya sea en el nivel actual o ahora cuando más cerca, quizá un poquito más abajo, eso todavía le da posibilidad a que el precio de bono se siga recuperando y también va a tener acotadas las expectativas de suba de tasa de interés. ¿Por qué nos sirve esto? Porque si ustedes el precio de los bonos se sostiene y por ende hay expectativas de que la tasa de interés no se desborde o empiece a enfriarse, y digo expectativas porque el mercado, ¿sí?, se quedó con que en el 2017, este año, van a haber expectativas de suba de tasas de interés. Con lo que si eso merma, puede que vamos de acá. Y si eso es lo que sucede, que el mercado empieza a enfriar esas expectativas de suba de tasa, vamos a tener un dólar depreciándose tal cual lo empezamos a ver desde ayer a hoy. Por eso que me parece importante que vigilemos todos esa zona de soporte. Vuelvo a decir, en el nivel actual o incluso un poquito más abajo. Ese es el punto detrás de este gráfico. Permítanme marcar a ese último cuadro que yo les había marcado, que les dije
esta última parte va desde el 2012 a la actualidad. Si nosotros tomamos la última fase de esta tendencia, ¿sí? La que comenzó en el 2006-2007 aproximadamente, no es casual, con la crisis. Fíjense lo que se dio. Un movimiento fuerte entre el 2006-2007 hasta el 2012 y luego se dio un ajuste. Ese ajuste, ya que hace un rato hablábamos en la estructura del dólar de 3 movimientos, acá también tenemos esos 3 movimientos. Fíjense, del 2012 al 2014 tenemos un movimiento impulsivo. Fíjense la diferencia entre este movimiento que viene entre el 2012 y el 2016. Si se dio una suba, comparado con la caída previa, ¿sí? Con esta idea que yo les estoy marcando acá, la caída fue mucho más lineal, ¿sí? Fue un impulso. Toda esa suba fue una suba mucho más trabada. De ahí que lo que vino a continuación es otro impulso, ¿sí? Lo que podría terminar formando es una corrección, un movimiento formado por 3 ondas. Y si es así, si esto termina efectivamente siendo un movimiento correctivo, lo que se está corrigiendo, recuerden que hablar de corrección es hablar de ajuste, ¿sí? Es un movimiento en una dirección que ajusta, ¿sí? En la dirección opuesta y sigue. En este caso, el primer movimiento que vimos fue el 2007-2012, impulsivo. Luego, un ajuste, este posible ajuste, y fuera lo correcto, podríamos llegar a tener, por otro lado, la continuidad, ¿sí? De esa primera impulsiva. Esto me parece que es lo importante de lo técnico. Entonces vemos si se termina concretando. Acá estoy analizando un gráfico semanal, porque fue un análisis de largo plazo. Fíjense el MACD del 2013 hoy. Si en el 2013 estoy mostrando ese mínimo, simplemente lo que quiero ver es si este mínimo se da acá o un poco más abajo. En cualquiera de estos casos, ¿sí? Tenemos al MACD tratando de estabilizarse en esa zona. Lo mismo el RSI. Con lo cual, en este caso de los bonos, hace un rato les decía, me parece que el punto importante es vigilar el soporte y por otro lado, ver esta estructura de 3 movimientos. Si esto se mantiene, ¿sí? Soporte no quebrado, si a pesar de que se haya detenido en el nivel actual o un poco más abajo, si ese soporte se sostiene, esta estructura de 3 movimientos va a poder concretar y de ser así, empezaría a modelar hacia adelante un escenario long bonos, ¿sí? Long bonos del tesoro, lo cual va a repetir, ¿sí? Long bonos, una expectativa de crecimiento del precio de los bonos podría dar como contrapartida expectativas de su tasa muy más baja. Y último, para cerrar esto, fíjense en ese gráfico de largo plazo o en ese análisis que estábamos haciendo recién, que el movimiento de ajuste que estamos nosotros tratando de probar, ¿sí? Primero se dio, esto lo pueden hacer a través de la herramienta de Fibonacci, recibió un 50% de esta suba que yo estoy tomando, ¿sí? ¿Por qué estoy tomando esta suba? Porque me fui al último pico, ¿sí? Mínimo. A eso tuvimos esta corrección, es decir, tuvimos suba, corrección, suba y aquí analizando esta segunda corrección. Este 50% sería la corrección de esta suba que les estoy mostrando entre estas 2 líneas punteadas. Por un lado eso, y por otro lado, fíjese cuánto demoró este último movimiento. Lo voy a volver a pintar para que quede claro. El movimiento acá fue del 2012, ¿sí? Hasta el 2016. 4 años. Con lo cual, en 4 años el mercado se fue acomodando, ¿sí? Me parece una corrección bastante interesante. Si tuvimos una suba desde el 2006 al 2012, es decir, tuvimos 5 años de suba, ¿sí? Por 4 años de ajuste. Hay ahí cierta relación, ¿sí? Y para cerrar este tema, también tengan presente que si bien cada un trader que está familiarizado con movimientos dinámicos puede considerar los bonos un activo poco activo o poco representativo, tengan en cuenta que el mercado de bonos en el mundo es muchísimo más grande que el mercado accionario, ¿sí? En el mercado de bonos no solo participan empresas, sino que participan también todos los gobiernos, todos los países que salen a pedir dinero, lo hacen en el mercado de bonos. Y todos esos países, desde Europa, China, Japón, incluso
incluso Argentina, mire cómo está esto. Si el mercado siempre parte de acá, ¿sí? Pasando, ¿qué es más interesante? ¿Comprar un bono norteamericano o un bono argentino? ¿Sí? Si el precio de los bonos norteamericanos se derrumba, eso va a traer como consecuencia un derrumbe de todos los demás bonos. Caso contrario, si el mercado norteamericano de bonos se empieza a recuperar, eso también llevar para arriba una mejora a todos los demás bonos. Y si este fuera el caso, podría haber un poco más de apetito, ¿sí? Por deudas, ¿sí? Inversores buscando bonos. ¿Sí? Y si es el caso, ya que nombré Argentina, sería un punto favorable hacia adelante. Y la política de Argentina, que se está reposando bastante en endeudamiento, ¿sí? En financiarse a través de externa, ¿sí? Un mercado de bonos recomponiéndose le va a resultar atractivo. Vamos a otro activo que ayer generó un movimiento muy interesante, ¿sí? Lo pudimos seguir en cámara lenta porque pudimos ver cómo se gestó desde su principio, y es el euro-dólar. Obviamente que esto cansa primero en el análisis del dólar, en donde, como bien veíamos, estábamos anticipando, ¿sí? Esos posibles 3 movimientos al alza para bajar, que como contrapartida nos dio un euro apreciándose. En el caso del euro, además de lo que mencionaba recién sobre el análisis del índice dólar, también teníamos, ¿sí? Esta zona de soporte que finalmente terminó con tener la baja, ¿sí? que venía sufriendo. Y después recuerden estas divergencias que nos acompañaron básicamente durante unos meses, ¿sí? Divergencias del RSI y el MACD, todos los que me fueron escuchando durante semana tras semana, ¿sí? o varios días incluso, mencioné divergencias. Fíjense cómo esas divergencias nos empezaron a hablar de un agotamiento de esta tendencia bajista que enfrentó con el soporte y que luego de probar la baja, así de probarla de una manera un tanto táctica, ¿sí? Terminó combatándose y terminó dándonos el movimiento que vimos ayer, y que habrá que ver si tiene continuidad. En lo personal considero que esto todavía tiene continuidad, con lo cual me adelanto un poquito y hacia adelante modelaría, ¿sí? A lo que resta de la semana de que estamos actual, y luego pondremos a prueba durante la semana siguiente. Creería que el escenario base podría ser un escenario long euro dólar, tanto en el gráfico diario como ahora también vamos a analizar desde el gráfico intradiario, con lo cual simplemente es acompañar lo que vimos durante el día de ayer, ¿sí? La que sentamos en el spot del día de ayer, que luego a media tarde, ¿sí? Pudimos acomodar con las estructuras de precio, bueno, darle continuidad a ese movimiento. Los que hayan tomado posiciones long durante el día de ayer, me parece simplemente adecuado ir levantando los stop para ya quedar cubiertos de potenciales reversiones e ir acompañando, dejando correr la suba. Para los que tengan posiciones neutrales, me parecería bueno esperar algún tipo de ajuste, pequeño tipo de ajuste, que no lastime mucho la estructura técnica intradía que les voy a mencionar, y también tratar de poder acompañar este escenario long. Ahora, vamos entonces a repetir esto. Teníamos toda esta configuración y si nos acercamos un poquito, que también lo estábamos mencionando, recuerden que sobre la tendencia que venía desarrollando a la baja, teníamos esta línea de tendencia, ¿sí? Esta tendencia fue quebrada, y no solo eso, las voy a volver a marcar. Teníamos el movimiento desde noviembre hacia adelante, que está guiándose por esa línea de tendencia bajista se quebró ahí, y adicionalmente una línea de soporte que estuvimos siguiendo, que es esta línea de soporte horizontal, también quebró ahí al alza, con lo cual lo que estamos viendo acá es una salida, ¿sí? Por arriba de esa tendencia, y ahí es donde podemos llegar a ver el cambio, ¿sí? Así como está, me parece que la evolución es muy favorable. Y técnico, esa elección de precio, y de lo fundamental creo que reposa en el que van a armarse estas expectativas de un dólar súper fuerte durante el 2017 en una economía también explotando por los aires con todos los planes de Donald Trump. ¿Con eso quiero decir que no vaya a ejecutar ninguno de esos planes? Pero quizá los ejecuta
¿sí? En un tiempo que no es el que el mercado descontó. El mercado descontó de golpe que estos planes se ejecutan ni bien asume. Y por otro lado puede ser que se vayan implementando y que la economía no vaya surtiendo el efecto que también los precios están esperando, es decir, que la inflación se demore en venir y la recuperación también. Creo que fue ayer o antes de ayer que yo les mencionaba como una comparación a lo que propone Trump y a lo que fue el cambio en Argentina desde el 2015 al 2016, salvando las grandes diferencias, yo les decía, hubo un montón de planes, pero planes que se demoraban en ejecutarse, ¿sí? Los que se ejecutaron y no surtieron efecto, otros que se ejecutaron tal cual lo que se prometían, pero tampoco impactaban la economía de una manera, ¿sí? que se anticipó originalmente, con lo que en Estados Unidos también puede llegar a haber algo de esto, ¿sí? Entonces, bueno, desde lo fundamental hay cierto ánimo a pensar que el euro puede recomponerse. Y pero también quiero ver si los comentó ayer que no solo la suba del euro frente al dólar puede reposar en la debilidad del dólar, sino también que los indicadores económicos de Europa lentamente fueron mejorando, con lo cual no sería extraño que si siguen manteniéndose de esa manera, Europa también empieza a tomar un cambio de su política monetaria, que la inyección de dinero que hace gradualmente durante todos los meses la va recortando, de hecho ya recortó un poco, es lo del famoso tapering que repetimos tantas veces, y luego que el mercado empieza a descontar, ¿sí? Un retasas distinto hacia adelante. Tengamos en cuenta que esto es un tema de expectativas, ¿sí? Cuando el mercado diga Europa empieza a virar su política monetaria, ya con eso es suficiente para que el euro empiece a tomar la dimensión. Y recuerdan el gráfico que analizábamos hace rato, el del bono norteamericano, que yo les dije, esa caída de los bonos comenzó en el 2012. Casualmente ese 2012 es donde se ve en el índice dólar, también empezó a subir verticalmente. 2002 también es donde el petróleo se derrumbó, ¿sí? Todo originado porque por una expectativa, ¿sí? De un dólar fortaleciéndose contra posibles subas de tasa. No en el 2012 cuando Reserva subió por primera vez la tasa, sino en el 2015. Entonces fíjense que el dólar se anticipó 3 años a lo que terminó siendo la suba real de tasa. Entonces guarda que si en Europa hubiera algo de esto, simplemente un cambio de expectativa, podríamos también ver un fortalecimiento más allá de que esas tasas se levanten más adelante. Bueno, cerramos acá el dólar con ese escenario long. Agrego una cosa más, perdón. En el intradiario, fíjense también en lo que sucedió. Nosotros teníamos esta estructura que yo les estoy mostrando a la izquierda, es simplemente un zoom, ¿sí? Una ampliación de lo que estaba viendo ahí abajo, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo nosotros acá. Entonces lo que tuvimos una respuesta positiva a principio de mes, un impulso, y acá tuvimos estos famosos 3 movimientos que repetimos bastante, ¿sí? Que los que estén poco familiarizados con las herramientas de Fibonacci, con las estructuras de onda Elliott, se acuerdan que Marina, la directora de la mesa de trading, los va, ¿sí? a estar cubriendo con más detalles, ¿sí? En sus famosos talleres de onda Elliott y Fibonacci. Tras, sigan la aplicación, sigan lo que les voy a comentar ahora. Fíjense cómo ese impulso que mostré con la línea B, ¿sí? Tuvo estos 3 movimientos. Si ustedes reí un poco los gráficos de ayer tarde, yo en uno de ellos les dije, mientras el nivel de 1.045 se sostenga, la posibilidad de una reversión, que se terminó dando, una reversión a la caída que se estaba gestando durante ayer, era posible. Ese 1.45 no es casual, sino que ahí se dan varias cosas que yo voy a mostrar ahora. Por un lado, miramos cuánto retrocedió toda de 3 movimientos con respecto, ¿sí? A la suba. Fíjese, ahí aparece nuevamente nuestro 62%. ¿Sí? A esta suba, ¿sí? Con los movimientos posteriores, ¿sí? Fuimos en un 62%. Que tuvimos un impulso, que ese impulso tuvo su descanso con la corrección y ahí le vino la continuidad, que es lo que estamos viendo del impulso anterior. Entonces ese 1.045 pasó en buena medida en ese 62%. Y después, si analizamos un poquito la relación en la primera pata
pata de los tres movimientos, ¿sí? Y la tercera, ¿sí? Si tuvimos una baja, un ajuste intermedio y una baja, si miramos un poco las relaciones entre esas dos bajas, van a ver que hay una suerte de... hay un múltiplo que es el del 1,62%, es una relación entre el año de esta primera baja, ¿sí? Vamos, tomé mal la herramienta de Fibonacci, para esto la extensión, ahí va. Si mirás el tamaño de esa primera baja y lo comparamos con la segunda, vemos que segunda en ese nivel también, alrededor de 1,045, tamaño del 1,62%. A algunos les va a parecer extraño, los que conocen la herramienta sí le van a encontrar rápido su aplicación. ¿Sí? Lo que mostrarles acá es que esa última pata de caída, la que estábamos siguiendo durante el día de ayer, hacia ese nivel de 1,045, terminó siendo 1,62 veces más grande que esa primera. Con lo cual, únicamente esa zona de 1,045 está bastante marcada, ¿sí? Y bueno, y terminó comportándose de una manera muy, pero muy prolija. Bueno, entonces así cerramos el análisis del euro-dólar, donde básicamente es la continuidad del día de ayer, pero me tomé unos minutos para darles un poco de soporte técnico y ver cómo se gestó ese día, y ver que no son casualidades en la reversión de ayer. ¿Sí? El curso de Donald Trump terminó simplemente siendo un disparador para algo que el mercado estaba buscando. ¿Qué quiere con esto? El mercado está muy posicionado a la baja con el euro. Si está contando muchas cosas negativas en el euro, o caso contrario, demasiado positivo contra el dólar. Simplemente hizo falta un disparador, algo que si pillara esa ilusión que se estaba gestando, al menos una ilusión en ese movimiento. No digo que después termine siendo, pero a como ven las cosas con ese ritmo tan agresivo, solamente faltó un disparador, y ese disparador es lo que terminó, ¿sí?, el movimiento que vemos ahora. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo con el petróleo. ¿Sí? Acá también, este es un análisis bastante complejo, porque el movimiento intradiario, ¿sí?, empezó a ponerse alcista hace 2 días, y el movimiento diario todavía no lo confirma. Para eso también lo que les sugiero es que vean el spot de ayer y antes de ayer. Sí, creo que fue, en realidad fue el antes de ayer, de resaltar algo que les voy a decir acá. Lo que les saltaba era que en el gráfico intradiario, ¿sí?, están apareciendo condiciones, ¿sí?, para un movimiento long, que terminó siendo este. ¿Sí? Estaba básicamente en el quiebre de esa línea de tendencia y en osciladores que estaban dando divergencia, que son esos dos. ¿Sí? En este caso, el escenario long todavía se mantiene. Si miramos el desarrollo intradiario, todavía esta suba se está manteniendo. Quienes han tomado posiciones long, yo mantendría esas posiciones long solamente levantando el stop, perdón. Y los que tengan posiciones neutrales, sí, me quedaría en calle, sin neutralidad, dado que ya empezó a recorrer bastante ese movimiento y habrá que ver dónde frena. ¿Qué hace al movimiento intradiario? Lo primero que quisiera ver es si esa línea de tendencia contiene al precio o si por el contrario el precio se anima a superarla. Así como tiene ciertos niveles de sobrecompra, con lo cual no me parecería raro que esa línea ofrezca resistencia y algún tipo de ajuste. A todo estando long, vuelvo a decir, simplemente mantendría la posición, regularía con ese stop esa posibilidad de que se detenga o no, pero varía esa línea de tendencia, ¿sí?, línea que actúa como resistencia, la probaría estando long, ya que viene desde abajo, ¿sí?, asumiría ese riesgo. Ahora, estando neutral, ¿sí?, no asumiría el riesgo de esta línea de tendencia ingresando justamente en esta zona. Ese me parece el punto más importante para que sigamos durante el día de hoy. Si la zona es superada, entonces en el movimiento anterior, toda la baja que tuvimos, ¿sí?, posiblemente termine siendo, ¿sí?, una baja correctiva de 3 movimientos. ¿Sí? Con lo cual, si ese fuera el caso, toda la baja sería correctiva y esto dispararía una continuidad en la suba. Entonces me parece importante que podamos ver esa parte. ¿Sí? Este intradio nos va a dar muchísima información.
Entonces cierro este gráfico intradiario, ¿sí?, con un escenario inclinado al alza. Apoyo un poco por es monetario, ¿sí? Un dólar depreciándose, ya sabemos que impacta positivamente en el petróleo, y por otro algunos temas fundamentales, y los acuerdos de la OPEC y la OPEC se están gestando de buena manera. No es todo positivo desde ese lado, ¿sí? Desde el grupo de la OPEC están marcando que, en realidad no están marcando, sino que el acuerdo que hicieron es por los próximos 6 meses, con lo cual hay que ver si después de estos 6 meses deciden mantener estas cuotas de producción o empiezan a producir libremente. Tiene una amenaza, ¿sí?, para todos los productores de alrededor del mundo, principalmente los del shale oil, ¿sí?, creciendo. Si quieren invertir y quieren sumarse a esta recuperación del petróleo, sepan que en el segundo semestre del año podemos nosotros volver a levantar la producción y a presionar los precios. Es parte por ese motivo por el cual el precio del petróleo aún no se desbordó y sigue contenido en el rango de 50 y 55. Por eso es que en el gráfico intradiario, ¿sí?, hay algunas llamaditas de atención. Ya la atención son las que estuvimos viendo, por ejemplo, en el MACD. Esto todavía no se despeja, incluso está a la baja. El RSI también está a la baja. La línea de tendencia sigue aún a la alza, pero empieza a enfrentar advertencias desde el nivel de precio y también esos fundamentos. Así como está la estructura ahora, yo lo que haré es lo siguiente, ¿sí? Está posicionado long, mantendrá, ¿sí?, ajustando un stop, y el stop lo pondría en este nivel, ¿sí?, alrededor de 51 y 51, 56, en esa baja ahí, ¿sí?, tratando de mostrar esa tendencia. ¿Por qué esto? Voy a borrar y volver a capturar. El precio va a subir, ¿sí? Esta línea que les estoy mostrando acá es exactamente esta acá, ¿sí? De, de 3 potenciales movimientos que les comentaba recién y de despegar. Ahora, caso contrario, si no lograra respetar esa línea de soporte, en el gráfico diario podría empezar a formarse un cabeza a hombro que sin, ¿sí?, hay resistencia de 55. Este motivo que el long correría ese riesgo, pero cubriéndolo con un stop. Sin embargo, estando en un posicionamiento neutral, me parece que debería, ¿sí?, aclarar un poco más este panorama. Así como está, ¿sí?, yo estando neutral, le daría más crédito a estas señales, ¿sí?, estas señales a estas advertencias que están habiendo, ¿sí? Digamos, si se termina confirmando la duda, bueno, ver después cómo poder acompañarla. Así como está, este sería para mí el caso. Estando neutral, mantener la neutralidad, ¿sí? Recuerden que todavía los osciladores están a la baja. Y estar long, acompañar, pero mucho cuidado con este nivel de stop alrededor de 51 que lo estamos mostrando acá. Vamos a ver lo que está sucediendo con el índice de Standard & Poor's. Como les decía, yo creo que acá es el índice más vulnerable a lo que está sucediendo. Sin embargo, no está acusando todavía impacto. Fíjense que la tendencia desde 2100 todavía se mantiene al alza, a pesar que los osciladores están mostrando, ¿sí?, divergencias, señales bajistas, muy similar a lo que pasó en estos 2 momentos del año pasado. Con lo cual, mantendría una posición neutral, pero yendo a buscar al escenario short. Toda señal que aparezca short, ¿sí?, la pondría a prueba. En intradiario, los intentos de la semana pasada quedaron un poco frustrados. ¿Qué quiero decir? Intentos a la baja. Fíjense que no se dio ningún movimiento fuerte. Cada movimiento fuerte a la baja fue regido, ¿sí?, y esta zona quedó muy tratada. Terminó siendo una suerte de fase correctiva, ¿sí? Con lo que simplemente acompañar el intradiario, ¿sí?, cada movimiento al alza que lo dejaría desarrollar, y cada presión a la baja, cada sospecha, ¿sí?, de debilidad, ¿sí?, la estrategia de poner a prueba, ¿sí? Yo digo, mantendría un posicionamiento neutral, pero yendo a buscar ese escenario short, que yo creo que no debería tardarse. Más aún,
que el mercado, la reacción del mercado al discurso de Trump de ayer termina concretándose. ¿Qué quiero decir? Si el mercado madura y empieza a rearmarse en base a nuevas expectativas y no la que tomó en estos últimos 2 meses. Con lo cual, sigamos al índice Standard & Poor's, pero viendo si se da ese movimiento. ¿Qué es el dólar yen? También una moneda muy, muy interesante y donde los últimos días, a pesar de que, o las últimas semanas, a pesar de que no dieron unas señales claras de reversión, sí nos dieron unas señales de alerta muy importante. Fíjense, las últimas semanas, lo que vimos mencionando es que si la tendencia alcista se está sosteniendo, empezaba a haber señales de alerta, alguna dada por los osciladores a la baja, otra dada por esta zona de resistencia, que esa zona de resistencia terminó, ¿sí?, actuando como tal. Y ese motivo yo desde hace semanas pasadas les decía que me parecía oportuno ir tomando ganancia, que significa tomar ganancia, ir cerrando posición, todos los que fueron acompañando esta suba. ¿Cómo está? Sí, pasaría simplemente sí, a un plano neutral. ¿Qué quiero decir? Evitaría los longs y después de todas estas semanas de advertencias, ¿sí?, quedaría fuera del posicionamiento long, pero me quedaría un escenario neutral. Por lo neutral y no short. Por lo siguiente, lo vemos ahora es eso. ¿Sí? Esto es lo que se estaba colando, ¿sí?, con todas las señales de advertencia. Ahora bien, si tomamos que ese retroceso se dio desde ese nivel de resistencia, que me parece un punto importante para seguir, lo que podemos ver es que la estructura que comenzó el año pasado, si hicimos la última parte, tuvo un momento de suba, un ajuste, movimiento 2, un fuerte impulso de onda 3, y quizá lo que estemos viendo ahora es alguna suerte de onda 4. ¿Sí? ¿Qué con esto? No descarto que esta baja en algún momento se detenga e intente reponerse nuevamente. ¿Sí? Por mantener un escenario neutral y no un escenario short. ¿Sí? Daría los long porque, bueno, ya estamos en la caída que se está materializando. Fíjense que las medias móviles, al menos estas dos medias móviles que yo estoy utilizando, 9 y 19, se cortaron ayer. Es decir, durante toda esta fase tuvimos las señales de advertencia. Además tuvimos el corte de las medias móviles, que se sumó a los cortes del MACD y al RSI que estaban anteriormente, con lo cual me parece que el posicionamiento long acá no tiene sentido, ¿sí? Pero voy a decir, tampoco de un posicionamiento no long a uno short, ¿sí? Pasar a esta estructura o a esta proyección neutral en relación a esto último que yo les decía. Con lo que acá sigamos cómo se va dando la baja del dólar yen, ¿sí? Y veamos qué se dé cuando tenga, qué zona se detiene y cuánta profundidad logra tomar esa baja. Va a pasar a otra moneda. ¿Qué es lo que está sucediendo en la libra? ¿Sí? Está contra el dólar. Desde técnico, una figura muy interesante. ¿Sí? Esta es el soporte. ¿Sí? Cuando esto, ¿sí? Tenemos un doble piso acá, que es lo que le dio el freno a la baja ayer. Un RSI que quiere levantar cabeza, MACD que todavía se anima, ¿sí? Tiene su línea de tendencia un poco más abajo, ¿sí? Y aún no se quiebra, con lo cual el MACD está, ¿sí?, levemente inclinado a la baja, a pesar de que el RSI está para arriba. La de tendencia también la tenemos a baja, con lo cual es una situación repartida desde lo técnico. Aparte de todo esto, a mí me gustaría poner a prueba esta zona de soporte. Esperaría quizá o se quiebre esta línea de tendencia, ¿sí?, la que acompaña el JA desde el año pasado, o que algún pequeño ajuste y más abajo empezar a probar la suba. Las aprobaría con esta línea de soporte como stop. Sin duda, escenario, pero con muchísimo cuidado porque a diferencia de los anteriores, la estructura todavía es muy, muy pesada a la baja. Y si vemos los fundamentos en el Reino Unido, como venimos
mencionó desde los lados, desde el costado económico, los indicadores económicos vienen siendo positivos. Sin embargo, desde lo político vienen siendo muy negativos. ¿Sí? Está girando, estamos arriba del Brexit. ¿Sí? Está forcejeando la primer ministra, ¿sí? Con la Corte de Justicia de Inglaterra. Y salida, si la primer ministra que la quiere acelerar, ¿sí? Y el resto de las contrapartes que lo quieren frenar, con lo cual mucho ruido político y eso puede embarrar bastante esta situación. Entonces acá, mucho cuidado, creo que esta es una moneda, ¿sí? Bastante riesgosa, ¿sí? Reposa esa posibilidad de recuperación en ese soporte, lo todavía lo posible, ¿sí? Pero veo con una cara de riesgo bastante alta. Así que vamos a ver en las próximas ruedas cómo suena esa zona de soporte. Pasar a canadiense. Acá veo una moneda muy interesante. ¿Sí? No es igual que le hayamos dado tanta cobertura en este último tiempo. Y quería mostrarle lo siguiente. ¿Sí? Estructura de precios. Fíjense esta línea de tendencia. No es igual que la estén dando desde el año 2012 hacia adelante. ¿Sí? La fuerte suba que se dio entre el 2012 y el 2016, ¿sí? Acá tenemos a principio del 2016, esa suba coincide con la suba del índice dólar que les comentaba hace un rato, coincide además con la baja del precio de los bonos, coincide además con la baja del petróleo. ¿Sí? Ahí está muy linkeado, terriblemente linkeado con lo que está haciendo el dólar. Bien, es el primer punto de observación. El segundo punto es el siguiente. Desde el 2016 hacia adelante tuvimos primera baja impulsiva. Recuerda que estamos viendo dólar contra canadiense. Vemos que este baja porque se está fortaleciendo el dólar canadiense y se está debilitando el dólar norteamericano, viceversa. Cuando este par, ¿sí? Ese gráfico sube, lo que vemos es debilitamiento del dólar canadiense, fortalecimiento del norteamericano. En esta primera caída, que es la que les muestro verde, lo que vio básicamente es un fortalecimiento del dólar canadiense. Luego, a continuación, fíjense este movimiento muy tardado de recuperación, ¿sí? Prácticamente durante todo el año estuvo generando este movimiento, ¿sí? Muy tarde, lo que me hace presumir a mí que podría ser una corrección del movimiento impulsivo anterior. Y ahora está creando esa línea de tendencia que me voy a acercar brevemente. Si termina de confirmar ese quiebre de la línea de tendencia, podríamos llegar a tener, ¿sí? Una continuidad de este perimpulso, sea la línea de tendencia o quién sabe aún más abajo también. Por eso me parece que esta estructura de largo plazo es muy pero muy interesante. A ver cómo se activa desde el corto plazo. Por eso es que lo vamos siguiendo y invirtiendo ya desde estos dos máximos donde generamos o donde visualizamos el techo, se dieron las divergencias, desde ahí empezando a acercarnos a este posicionamiento short. Creo que tiene mucho sentido. El dólar sigue devaluando, ¿sí? Punto número 1. 2, si el petróleo se sostiene. Y 3, si Canadá, ¿sí? Empieza a reportar buenos datos económicos. Los datos económicos de Canadá vienen siendo relativamente positivos, con lo cual si se combo dólar a la baja, petróleo al alza y buenos datos económicos de Canadá, el escenario short va a tomar aún más sentido. Para resumir entonces, así como está, mantendría ese escenario short, ¿sí? Y condaría esta última espadita, ¿sí? La línea de tendencia que les estaba mencionando recién. Si esto se acentúa, me parece que acá puede haber un movimiento fuerte. Están posicionados short, lo que haría es bajar ese stop, ¿sí? Para cubrir ecuación, pero empezaría, le di un poquito de para a este stop, porque creo que vale, tiene sentido estar posicionado. En la medida que esas tres variables que mencioné recién se sostengan, creo que esto tiene bastante sentido y me parece, sí, una moneda muy pero muy interesante. Vamos a pasar
a las últimas 3, 4, pero voy a hacerla rápido porque estamos minutos y en realidad tiene mucha relación con lo que estábamos viendo recién. Dólar australiano se colgó también de esta debilidad del dólar, también terminó confirmando esta línea de soporte, sí que la teníamos ahí dando vuelta, ¿sí? Este doble terminó siendo el soporte que le dio impulso a la suba que estamos viendo ahora. De corto plazo me interesaría ver qué sucede en este nivel, ¿sí? Me parece posible la recuperación, no solo porque partió desde el soporte, sino porque quedó la línea del canal y bien logró superar a esa línea de resistencia horizontal. Me parece positivo por todo eso, sin embargo me gustaría ver qué hace el nivel de 0.7526. ¿Sí? Estando cash, que me gustaría analizar es el siguiente escenario. En caso que esta línea esté actuando como resistencia y devolviendo el precio para atrás, me gustaría ver si se puede formar acá un hombro casa hombro invertido. Un tanto de futurología, sí, pero tiene algo de sentido. Ver si se puede dar esta formación. Con lo cual, estando cash, lo que esperaría es que sea el retroceso, luego veremos hacia dónde, y ver si se puede poner a prueba un escenario long nuevamente. Si dado que la tendencia ya empieza a perfilarse para ese lado y los osciladores de la misma manera. Hacia adelante, eso se termina reafirmando. Parece que lo importante pasa por la gran línea de tendencia, una línea de tendencia que la analizamos durante el año pasado, cuando se la puso a prueba, que no pudo ser superado. Bueno, veremos ahora si el dólar se logra debilitar lo suficiente para superar esa línea de tendencia. Lo cual, de cortísimo plazo, simplemente ¿sí? Iría a buscar el posicionamiento long con algún retroceso. Por eso resalto, yo me mantendré en lo personal neutral, esperando el ajuste y viendo si después el escenario long. Y si lo diera, probablemente esa gran línea de tendencia. Vamos a pasar a neozelandés, muy relacionado con lo que está haciendo el dólar australiano. Quizá ahora aclara un poquito más, o en lo personal me aclara un poquito más esa estructura un tanto confusa que está manteniendo, ¿sí? Con algunos puntos al alza y otros ¿sí? a baja, y ahora empieza a perfilarse nuevamente arriba del nivel ¿sí? de resistencia, lo estamos viendo acá, y ahora también ¿sí? zona. Vimos al MACD subiendo, superando también su línea de tendencia y resistencia, lo mismo el RSI, con lo cual acá también quedó alineado al alza. Toda esta gran suba terminó siendo ajustada en un 50%, con lo cual evitaría estar long, ¿sí? Ese sería el punto número 1. Analizar ¿sí? a través del dólar neozelandés o el dólar australiano, tomaría uno de los dos, así como está, ¿sí? Ver si partiendo de un escenario neutral se puede buscar también un posicionamiento long. Resalto acá el punto importante, veamos que lo que se gestó durante el día de ayer con Trump siga madurando, ¿sí? Es decir, y eso cambia, si aparece algún disparador, el mercado recalibra, bueno, tendremos que recalibrar esto. Así como está, me parece que esos son los escenarios que se están más activos. Vamos a pasar al acá mismo logró defender su baja, ¿sí? Y no solo eso, sino que en lo personal me va a rearmar un poco la estructura, ya que superó el nivel de 1200 que estábamos dando vuelta. Había una estructura que amenazaba un 38%, la resistencia en 1200, la resistencia del canal. Bueno, ahora superándolo, que es lo que está haciendo, yo considero que le abre camino a la recuperación. ¿Qué quiero decir con esto? Habiendo superado este nivel, voy a decir, un nivel dado por el techo del canal y por línea de 1200, me parece que esto puede tener más lugar. Me gustaría además qué sucede con ese MACD que todavía no superó, ¿sí? no borró esa línea de resistencia. De ahí, estando long y que no hayan cerrado posiciones, mantendría este posicionamiento long. ¿Sí? Estando neutral, esperaría algún retroceso, ¿sí?
para ¿sí? tomar también ese posicionamiento long. Este proceso, ¿cómo se puede dar? Miren el intradiario de izquierda, de alguna de estas maneras. ¿Sí? Vemos que se dé algún ajuste, como lo que estuvimos viendo ahí, ¿sí? Y luego en algún ajuste, bueno, analizar, ¿sí? Tomar ese escenario. Ya que tenemos parte del recorrido hecho, este recorrido lo hizo, ¿sí? Durante el día de ayer. Fíjense que el intradiario quedó sobrecomprado, con lo cual ante esta sobrecompra no me parece oportuno tomar posiciones long ahora, ¿sí? Sin embargo, esperar ese ajuste, posible ajuste, a ver si da la oportunidad. Por último, cerrar el spot, lo que está haciendo el franco suizo. Una moneda también que generó muy atractivo. Recuerden que esta moneda la empezamos a seguir si estamos utilizando dólar americano contra franco suizo. Es que cuando vemos esta moneda bajar, teniendo una apreciación del franco y una debilidad del dólar. Y acá lo interesante, vamos a ir un poquito más atrás, esa línea, ahí está, ahí se ve bien, línea de resistencia que terminó formando un doble techo, sí, doble techo importante, el máximo del 2015 contra el máximo que tuvimos ahora, punto número 1. Punto número 2, ¿sí? Miren la estructura izquierda, muy parecida al dólar. Tuvimos una baja impulsiva, tuvimos luego una corrección, un retroceso en 3 movimientos y ahora estamos viendo nuevamente la continuidad de ese impulso anterior. Ese impulso anterior que podría brevemente borrar la última zona de soporte alrededor de la paridad de $1. No solo eso, sino que cuando vamos al gráfico nuevamente de la derecha, empieza a ver la posibilidad de hombro, cabeza a hombro. Si es que fuera el caso, me parece que podríamos tener este desenlace. Con lo cual, lo que voy a probar acá es el escenario short. Iría a buscar, ¿sí? El escenario short dólar americano contra dólar franco suizo. Ver si ese hombro, cabeza a hombro que estamos viendo en esta última parte sobre esa línea de resistencia se termina ejecutando. Fíjense también que cuando empezamos a mencionar la posibilidad del escenario short franco, fue las divergencias también las que nos avisaron. Divergencias entre el MACD y el RSI contra estos últimos dos picos crecientes. Casualmente, esos picos, que estando en el MACD y el RSI, esos dos picos máximos bajando, fue el hombro izquierdo y la cabeza de la figura del hombro cabeza, del posible hombro cabeza hombro, que veremos si se anima a quebrar el nivel, ¿sí? La línea de cuello para darle el desenlace bajista. Así que bueno, con esto, ya que estamos en tiempo cumplido, luego que hicimos una recorrida bien extensa por todos los principales activos, voy cerrando de mi parte de análisis. Leo, si te pasamos a la ronda de preguntas, en caso que hubiera. Por ahora no hay ninguna pregunta, no sé si querés darle un minutito a los chicos más para dar tiempo a escribir en caso de que haya alguna. Perfecto. Para algún, no sé. Un poquito de los indicadores que tenemos para hoy, no es ya cargado de indicadores, pero mientras vamos dando tiempo a alguna posible pregunta, sí, mostramos cómo está el día de hoy. ¿Sí? No es un día que tenga indicadores de peso a diferencia del día de ayer. Sin embargo, ¿qué tenemos? 10:30, tenemos el pedido de subsidios de desempleo, el dato semanal de empleo. ¿Sí? No es quizá la pieza más importante que haga referencia a la salud del estado laboral. Sin embargo, siempre colabora y no deja de ser un disparo adicional. Que con el peso de los eventos de ayer, este dato se puede ver un tanto diluido. Sin embargo, veamos a ver si viene por arriba o por debajo de la expectativa de 266.000 pedidos de subsidio de desempleo. Ten en cuenta que cuanto menor sea este valor, el valor real, más positivo el dato. Se está midiendo es la cantidad de subsidios que se piden en la semana por empleo. Cuanto menor son los subsidios, mejor la del estado o la salud laboral. Luego sí que tenemos en realidad 3 datos, 3 eventos más que datos. Uno durante la noche y otro durante la mañana. Tenemos
Al principio, que esto lo vamos a ver ahora en un rato más, tenemos dos presidentes de la Reserva Federal hablando en público y luego anoche tenemos a Yellen dando una conferencia, con lo cual ahí también es importante todo lo que pueda hablar sobre inflación, sobre expectativa de suba de tasa, este ritmo proyectado desde la Fed de 3 posibles suba de tasas durante el 2017 y ver un poquito si mencionan algo de Donald Trump. Que de todo eso lo importante puede pasar que comen sobre la inflación. ¿No? Ya estamos en tiempo cumplido y no hay preguntas, así que podemos cerrar si querés, Ari. Bueno, muchas gracias, Leo, sí, por tu participación. Muchas gracias al grupo de la mesa de trading. Seguimos conectados a través del chat y bueno, vayamos viendo la evolución de todas estas estructuras de precio y eventos económicos. Gracias a todos. Parte, muchas gracias, chicos. Los vimos ahora a partir del